confesarlo sin que nos dé vergüenza, porque es demasiado grande la responsabilidad que tenemos por delante y demasiada pesada la carga de este gobierno, del cual se van a completar en el 2014 10 años de administración pésima, para que nosotros no digamos con total honestidad y frontalidad que estamos trabajando desde ya, y yo diría estamos trabajando desde el mismo momento en que se abrieron las urnas y se confirmó el resultado electoral, para que en Uruguay haya un cambio y para que venga un tiempo nuevo, porque no se trata solo de administrar mejor, sino que se trata de preservar y de conservar el país al que hacíamos referencia recién y al que nos quieren legítimamente cambiar. Estamos asistiendo al resultado de un gobierno desastroso, digámoslo con toda claridad, por donde se lo mire, cualquiera sea el ángulo del análisis o la perspectiva de la interpretación que queramos realizar, este es un gobierno desastroso. Desastroso por lo indigno, y de eso tuvimos prueba en la noche de ayer, o en la mañana de hoy, y en la noche de ayer, cuando la noticia se provocó, y es la que aquí comentaron los compañeros. Tantos años pintando paredes, tantos años dando manija en contra del imperialismo, y resulta que ahora nos venimos a enterar que el gobierno de la izquierda había dispuesto que en caso de que las circunstancias lo indicaran, iban a ir a pedirle al imperio, por favor, y poco menos que de rodillas, que vinieran a defendernos si era necesario, aparentemente, que nos ocuparan en el conflicto binacional que manteníamos con la Argentina. Miren de lo que nos veníamos a enterar. Y yo digo que esa es una expresión de indignidad, porque no se puede levantar y empuñar una bandera con un sentido de aparente transparencia y de compromiso, con valores y con ideales que vienen de la historia y que encarna el Partido Nacional, que no ha encarnado jamás la izquierda en este país, y después traicionar esos compromisos a la hora de ejercer las responsabilidades del gobierno. Pero este también es un gobierno desastroso por los resultados. Cuando uno vota gobiernos, lo vota por las dos razones. Porque espera del gobierno y del presidente de la República que ejerza la investidura de jefe de Estado y de jefe de gobierno a la altura de las expectativas y de la propia tradición nacional. Pero por supuesto también elige gobiernos para que los gobiernos den respuesta a las demandas materiales y a los temas que tienen que ver con el bienestar de la población. Y yo digo, no hay índice, no hay tema, no hay indicador que no tomemos de este gobierno como unidad de medida que no nos conduzca inexorablemente a la conclusión de que les ha ido muy mal porque han hecho las cosas sin ninguna duda peor. Una manera de medir a los gobiernos es sin duda el ingreso y el empleo. Y en este país los ingresos son bajos. A la gente no le alcanza para llegar a fin de mes, más allá de lo que anuncian los discursos oficiales. El promedio de los salarios que se pagan en Uruguay no supera los 12.000 pesos por mes. Y si ese es el promedio, es porque hay decenas o cientos de miles que ganan mucho menos que eso, que ganan 5, que ganan 6, que ganan 4. Las pasividades, más de la mitad de ellas, están por debajo de los 6.000 pesos. En un país donde, como decía bien Jorge Grecián, la canasta básica está a esta altura superando los 40. El desempleo ha bajado en las cifras del gobierno, pero lo que el gobierno no dice es que al mismo tiempo que en apariencia baja la tasa de desocupación, aumenta la precariedad del empleo. Y vivimos en un escenario de subempleo, donde la gente va a trabajar en cualquier lado, porque obviamente tiene necesidad de trabajar, y aquí hizo una changa la semana que viene, la estadística ya lo registra como que trabajó y como que tiene un empleo pleno y digno, y la verdad indica exactamente lo contrario. A los gobiernos también se los mide por lo que todos conocemos como los servicios sociales, aquellos a los que recurrimos para satisfacer nuestras necesidades básicas y para poder vivir en paz, la seguridad, la salud y la educación. Y yo desafío a cualquier defensor de este gobierno o integrante de la bancada del oficialismo a un debate a que me digan de qué manera pueden justificar el estado de estos tres rubros de la vida del país y que en definitiva hacen a la vida cotidiana de las personas. La seguridad es un desastre. Esto creo que alcanza con afirmarlo. Es un hecho notorio y no tenemos que andarlo demostrando. La salud, miren cómo está. El caos en el que se encuentra inmerso ACE, el clientelismo político rampante que hay ni más ni menos que en la administración de recursos que son preciosos porque en definitiva están destinados a curar a la población, a darle cobertura y a darle asistencia.
Y otro tanto pasa con la educación. Ayer en el Senado de la República esto quedó de manifiesto a partir de una instancia parlamentaria que promovió el Partido Nacional. Y nunca en la vida del país se registró un nivel de crecimiento económico y de recaudación de recursos como la que se ha dado en los últimos 7 u 8 años, que ha permitido que le arrojaran dinero a estos rubros, pero que sin embargo la gestión en última instancia lo que determina es, como decían los compañeros, que aquí dividamos entre los que tienen dinero y por lo tanto pueden defenderse por sí mismos y contratar seguridad privada, ir a los colegios privados y atenderse de los seguros convencionales, y aquellos que no pueden hacerlo y tienen por lo tanto que someterse a los malos servicios que el Estado brinda en todas estas materias. Levantaron 2 banderas emblemáticas, y esa es otra forma de medir el resultado del gobierno. Dijeron que iban a reactivar el ferrocarril. El presidente Mujica, ustedes lo recordarán en la campaña electoral, después de ser electo, y antes de asumir y después de asumir, permanentemente ha insistido con que el destino nacional poco menos que se asocia a que podamos recuperar las vías férreas. Y hasta el día de hoy estamos esperando que hagan algo, porque lo único que han hecho es crear un cargo de confianza en el Ministerio de Obras Públicas, pero pasó más de 1 año y medio, y ese proyecto, que se supone era uno de los buques insignia de esta administración, sigue en veremos. El Plan Juntos era el otro buque insignia. Lo estuvimos discutiendo en la Cámara de Diputados en la jornada de ayer y en la jornada de hoy. Y nosotros mismos, cuando hicimos uso de la palabra, le recordamos a los colegas del frente que, claro, se irritan cuando uno lo hace, pero no tenemos más remedio que hacerlo. Que el propio presidente de la República, cuando era candidato, dijo que a los 15 días de asumir iban a entrar en los asentamientos y le iban a dar vivienda a más de 100.000 compatriotas que están padeciendo en los asentamientos. Y resulta que tuvimos que esperar 1 año y medio para que promovieran la ley que se supone le da sustento jurídico a la aplicación de este llamado Plan Juntos, que nadie sabe bien quién lo maneja, dónde se maneja, con qué recursos cuenta, porque sin duda está inmerso en la más absoluta oscuridad y por lo tanto ajeno a toda alternativa de transparencia pública y de claridad. Y ese era otro de los planes emblemáticos y de los buques insignia, repito, de esta administración antes de empezar. Entonces, ¿cómo no vamos a concluir con total responsabilidad, pero con absoluta convicción, que estamos asistiendo a un país que está, a un gobierno que está destruyendo las posibilidades futuras del país y por lo tanto comprometiendo las posibilidades de desarrollo personal de la gente? Eso es lo que nos está pasando. Entonces, cuando eso es así, como lo decía recién muy bien Andrés, lo único que nos queda, porque es en definitiva lo único de lo que disponemos, es salir a trabajar, militar y todos los días militar un poco más. Algunos han dicho que es muy temprano, que falta mucho, como decíamos hoy. Y yo digo, no perdamos la perspectiva de algo más. Nos enfrentamos a un gobierno todopoderoso, que además de que ha hecho todo lo que ha hecho mal y ha dejado de hacer lo que eran sus obligaciones constitucionales y legales y no las asumió, tiene un enorme poder, tiene muchos recursos, ha invertido o ha destinado cientos de millones de dólares para el gasto político en la ley de presupuesto y todo eso para edificar un clientelismo político como nunca se conoció en la historia de este país. Y enfrentarse a esa maquinaria es muy difícil para los que estamos en el llano. Por lo tanto, lo que nos queda es el poder de nuestras razones por un lado y el compromiso de nuestra militancia por el otro. Y es así entonces que tenemos que militar y que todos los días militar un poco más. Como decía Muñoz, en ese contexto se inscribe la apertura de esta casa, que la vamos a abrir todos los días sin ninguna duda y que en definitiva permitirá eso, que generemos espacios de participación para que toda la gente se pueda involucrar y pueda hacer su propio aporte a este enorme desafío que tenemos por delante. Porque ese es el otro tema que es bueno que hoy que estamos reunidos en la Asamblea entre todos asumamos. Esto no es tarea de los políticos exclusivamente. Esto no es tarea del senador Saravia, del diputado Abdala, del doctor Lacalle, del doctor Larrañaga. Sin duda que es tarea de todos esos, de todos nosotros. Pero no solo de nosotros. Es tarea de cada uno de nosotros, de cada uno de ustedes. Y ustedes miran, pero ¿yo qué puedo hacer si no tengo acceso a un medio de comunicación? A veces tampoco tenemos nosotros, créannos. Pero yo creo que ustedes y todos tenemos mucho que hacer, que es, entre otras cosas, venir acá, nutrirnos de los argumentos, nutrirnos de la información de la que tenemos que contar y con la que tenemos
y actuar y movernos todos los días de la vida, y después salir a prodigarla y a repetirla y a multiplicarla en el boca a boca, de las puertas de este comité para afuera, de las puertas de nuestras casas para afuera. Porque esa es la manera de evangelizar. Con la verdad, por supuesto, aquí nadie está diciendo jugar sucio o apelar a instrumentos que otros han apelado en el pasado y que sin embargo nosotros deploramos. No, con razones ciertas, con razones valederas, con argumentos objetivos que son estos que estamos manejando y que yo estoy seguro que ustedes en general o en su mayoría comparten. Asumamos entonces que la tarea es grande, pero que si entre todos la asumimos y nos comprometemos en ella, estoy seguro que la vamos a alcanzar. Por supuesto que a nivel de la dirigencia partidaria hay una responsabilidad enorme, y los que tenemos el honor y al mismo tiempo la responsabilidad de estar por lo menos cerca de los ámbitos de conducción política, tenemos que asumir nuestra responsabilidad. El partido tiene que saber interpretar a la gente, el partido tiene que saber estar cerca de la gente, y el partido tiene que saber además todo esto que estamos diciendo hoy acá, y todas las ideas a las que se referían tanto Víctor Vicidini como Ricardo Muñoz, bueno, darle a eso sustrato de proyecto político y ser capaces, por lo tanto, de definir aquellas ideas fundamentales que nos van a identificar y que tienen que ser capaces de cautivar a la población en la próxima instancia electoral. Y estoy seguro que lo vamos a hacer. Lo tenemos pendiente, pero lo vamos a hacer. La gente tiene que advertir que esto va mal, por un lado, porque va mal. Y nosotros tenemos que ayudar a que la gente lo comprenda con argumentos y a que se saque el antifaz de los ojos. Pero por otro lado tenemos a la gente también que ofrecerle un camino, y ese camino tiene que ser legítimo y tiene que ser sensato. Y tenemos que hacerle planteos en los aspectos de carácter social, y la gente tiene que ver que nosotros somos capaces, en definitiva, de responder en lo que tiene que ver con bajar los niveles de pobreza de verdad, en lo que tiene que ver con generar alternativas de empleo genuino, en serio, en lo que tenga que ver con mejorar la condición de los ingresos, y en definitiva en todo lo que concierna a la posibilidad de que la gente pueda vivir un poco mejor, que en definitiva de eso es que se trata la actividad política. Porque esto no lo hacemos simplemente para pintar estas paredes o para desplegar nuestras banderas, con todo lo lindo que eso es, y con todo lo que nos gusta. La política tiene un componente muy asociado, muy vinculado al deporte, cuando llegan las elecciones y todos nos embanderamos y organizamos caravanas y mandamos a hacer jingles, y vaya que es muy lindo. Pero si detrás de todo eso no hay un hondo contenido y un sentido ético de que esto se hace en el convencimiento de que militamos en un partido que está capacitado para transformar la realidad, y que transformando la realidad seremos capaces de lograr que la gente viva mejor, entonces nada de esto habrá servido para nada. Y nosotros queremos que sirva para mucho, y estamos convencidos de que por lo tanto estamos en condiciones a este proyecto de darle el sustento político que la hora nos demanda, y que sin ninguna duda tenemos que ser capaces de definir. Y tenemos... Un momento. ¿Qué diría usted de los alquileres? ¿Cómo tomaría el asunto de los alquileres? Bueno. Por favor, quisiera tomar a su usted. Déjeme redondear porque yo estaba terminando. Le prometo una respuesta mano a mano. Que está sufriendo, sin duda. Usted dijo, sin los duda. sueldos son 12.000 pesos. Y un alquiler hoy se está pagando 12.000. Sin ninguna duda. Entonces, ¿dónde va a vivir la gente? ¿Dónde va a vivir? Eso es parte. ¿Cuál es su historia en eso? Sí. Eso es lo que la gente quiere saber. Está muy bien. Comparto con usted. Yo creo que es una prueba más. Pero finalmente, compañeros, el último concepto que quiero dejarles. Tenemos que ser capaces también de mirar más allá, de abrir la mente, de abrir el espíritu y de asumir que estamos en un tiempo muy distinto que el de hace 20 años o que aquel en el que militaron nuestros padres, nuestros abuelos. Este no es el viejo partido, este es un nuevo partido, donde la tradición, por supuesto, pesa con todo su peso imponente y con todo su valor, pero donde tenemos que ser capaces de adaptarnos a una realidad que ha cambiado y a una sociedad que es distinta, que maneja códigos diferentes y que por lo tanto también tiene desafíos que son nuevos y a los que todos tenemos que ser capaces de adaptarnos. Y en eso también está sin duda que hay reglas electorales distintas de las que teníamos hace 10 años o hace 15 años. Ahora ya no es aquello del bipartidismo que conocieron nuestros abuelos entre blancos y colorados o nuestros padres, no. Ahora es una realidad por lo menos de 3 y un sistema que se define en segunda vuelta, el sistema de balotaje, que tiende a que en definitiva
Esto es como el embudo, la carrera termina siendo entre dos y hay uno que termina quedando afuera y tiene que optar por los dos que quedaron a la cabeza. Y en esa perspectiva yo también digo algo. Yo me defino como blanco y no me creo más blanco que nadie, pero seguramente tampoco menos que ninguno. Pero también sé que como están dadas las cosas en la perspectiva del año 2014, nosotros tenemos siempre que tener la mano tendida, como lo decía Ricardo, hacia nuestro viejo compañero de la historia y de la dialéctica que es el Partido Colorado, con quien formamos este país sobre la base de nuestras diferencias y de nuestros enfrentamientos, con quienes sin duda somos herederos de tradiciones distintas, porque la nuestra es distinta de la del Partido Colorado, pero con quienes sin embargo, y sobre todo en la relación con el gobierno actual y con el Frente Amplio, advirtamos que tenemos una misma o una interpretación similar de la realidad en la que estamos inmersos, hablamos el mismo lenguaje democrático y sin necesidad de plantearnos alternativas que yo rechazo, como andarnos funcionando, cosas por el estilo, porque eso ni siquiera es necesario, sepamos que al final del camino inexorablemente nos vamos a tener que estar encontrando. Y cuando yo digo que tenemos que tener altura de miras y saber que mirar más alto se puede, y que tenemos por lo tanto que abrir el espíritu y el corazón pensando en que el Partido Nacional es un formidable instrumento, pero no deja de ser instrumento, no es el fin que en última instancia nos proponemos alcanzar, que es mejorar la condición del país. Ese es un aspecto que tenemos que tener bien presente y que no podemos, por lo tanto, dejar de considerar a la hora del análisis político. Compañeras y compañeros, muchas gracias por estar una vez más. Empieza hoy un largo camino en esta zona de la Unión, populosa zona de la Unión. Aquí estamos a pocas cuadras del corazón de la Unión y a pocas cuadras de la curva de Maroñas, o sea que estamos en una ubicación estratégica desde el punto de vista de la geografía del departamento de Montevideo. Yo le asigno una enorme importancia a lo que los dirigentes que aquí se congregan y todos quienes lo acompañan realicen por nuestra querida lista 66 de aquí por delante. Por eso para mí, como dije al principio, es un día histórico y me embarga una enorme felicidad y alegría de lo que no me voy a olvidar fácilmente y que además les quiero agradecer a ustedes por proporcionármela. Sé que lo que nos espera es un camino difícil y muchas veces empedrado. Sé que el desafío es muy grande y a veces, por lo tanto, puede generarnos a todos la sensación de que no lo vamos a lograr, pero estoy seguro que lo vamos a lograr, entre otras cosas porque tenemos un instrumento maravilloso que se llama Partido Nacional.